Buenas tardes, compañeros de la Cámara de Apicultura, público en general que nos ve a través de distintos medios, llámese esta plataforma de Zoom o a través del Facebook Live que también estamos teniendo con la página de la Cámara de Apicultura. Eh, para la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura es un gusto y un honor continuar con nuestro ciclo de charlas y capacitaciones virtuales en distintos temas nos atañen a nosotros como productores e inclusive comercializadores de los productos de la colmena. El día de hoy tenemos a doña Amanda Lazo del Departamento de Reglamentación Técnica y Códex del MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica, con una revisión amplia y pormenorizada sobre el reglamento de apícola sobre la producción de miel para la miel de abeja, que fue aprobado que ya empezó a regir hace un par de años. El mismo tuvo un periodo bastante extenso de revisión, mm, hacia un lado, hacia el otro, tratando de consensuar algunas cosas. Eh, Así que hoy doña Amanda nos va a tratar de explicar desde quien lo promulgó los verdaderos alcances para tratar de dejar de un lado las especulaciones con respecto a muchos temas. De manera que a todos los presentes que en algún momento tengan alguna duda, lo pueden hacer a través de cualquiera de las dos plataformas. Nosotros vamos a canalizarlas para que doña Amanda pueda solventar esas mismas. Mi nombre es Alfredo Herrera, soy el presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura. En este momento le doy la palabra a doña Amanda y muchas gracias. No sin antes, perdón, no sin antes, porque siempre se me olvida y no quisiera que esta vez volviera a suceder. Queridos participantes, antes de comenzar nuestro conversatorio virtual, nos gustaría dejar en claro que las opiniones expresadas por los panelistas o participantes durante este evento son de carácter personal y no necesariamente reflejan la posición oficial de la organización. Valoramos la diversidad de opiniones y perspectivas y fomentamos un ambiente de respeto y tolerancia. Muchas gracias por su comprensión. Le cedo la palabra a doña Amanda. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí presentes y gracias por el interés de conocer un poco más este reglamento. Efectivamente, la negociación de este reglamento fue bastante compleja, dada unas características que establece la ley y por eso al final de la presentación vamos a ver que justamente este reglamento tiene un carácter de verificación diferente a los otros reglamentos. Así que, bueno, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Este reglamento está identificado como el RTCR 500 del 2020 y se denomina miel de abeja. El reglamento contiene lo que es la parte del contexto general de la miel de abeja y vamos a hablar un poco también de cómo nosotros realizamos el proceso de verificación y cumplimiento de este reglamento. En primera instancia es necesario conocer la jerarquía de la legislación nacional. En primera instancia se establece lo que dice la Constitución Política. Luego se sustentan reglamentos técnicos centroamericanos o nacionales, que los centroamericanos se desglosa de un tratado internacional. Luego van las leyes nacionales, los reglamentos técnicos nacionales y los decretos ejecutivos. Todo eso está sustentado en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece dicha jerarquía. Cuando hablamos de un reglamento técnico es importante analizar por qué o saber por qué se establecen los reglamentos técnicos y por qué es importante cumplir con la regulación nacional.
Cuando tenemos un reglamento técnico o trabajamos bajo el sustento de un reglamento técnico, fomentamos la confianza del consumidor, que al final se traduce en una mayor demanda y preferencia por los productos que cumplen con este reglamento. Tenemos eficiencia operativa en nuestros procesos porque impulsa a la industria a mejorar sus procesos, optimizar los recursos y adoptar tecnologías que le permitan ser más eficientes y sostenibles a largo tiempo. Y por último, por supuesto, el acceso a mercados. Cuando cumplimos con las regulaciones nacionales o internacionales, eso nos abre oportunidades de mercado, es decir, nos abre las oportunidades de exportación, permitiéndonos competir con los mercados internacionales, porque generalmente los mercados tienen unas exigencias y nos obligan a diversificar los canales de comercialización. Reglamento técnico, este de miel o cualquier reglamento técnico establece las características de un producto o de los procesos en los cuales se elabora este producto. Incluye métodos de producción, incluye disposiciones administrativas y también pueden incluir prescripciones en materia de terminología, de símbolos, embalaje, marcado y etiquetado, procesos o métodos de producción exclusivamente de esos productos. Hay un aspecto importante que es que los reglamentos técnicos son establecidos por el gobierno y son de aplicación obligatoria. Es decir, cuando mi producto, cualquier producto que yo vaya a comercializar en el mercado, que vaya a importar o que vaya a comercializar a nivel nacional, es de carácter obligatorio. Eso quiere decir que es alguno de los aspectos que no consideramos cuando se establece un reglamento técnico y creemos que los reglamentos técnicos son solamente para proteger el producto nacional y no es así. Un reglamento técnico aplica para el producto importado y aplica para el producto de producción nacional. No hablo del de exportación porque va a depender mucho de la regulación del socio comercial. Entonces, si hablamos de que es un reglamento técnico centroamericano, eso implica que las especificaciones y las exigencias de este reglamento son para todo Centroamérica, es decir, que aplican los mismos parámetros, las mismas características. Entonces, ahí no hay diferencias en la aplicación de este reglamento técnico y entonces en ese caso aplicaría para el importado, para el nacional o para el que vamos a exportar a cualquiera de nuestros hermanos de Centroamérica. Pero si ya se sale de este tratado de centroamericano, pues entonces tenemos que cumplir con la regulación de nuestro socio comercial, que en algunos casos puede ser diferente al nuestro. Es importante también aclarar que un reglamento técnico siempre tiene que estar sustentado técnica y científicamente. Es decir, que para poder establecer un reglamento técnico no vamos a incluir en él los aspectos que se nos ocurra que podemos incluirlos. Es decir, que todo lo que el administrado tiene que cumplir está sustentado técnica y científicamente. Este reglamento específico tiene como ámbito de aplicación que aplica para la miel producida por la abeja de la especie Apis mellifera para su presentación y comercialización en el punto de venta y consumo directo. Es decir, que lo que no aplica y los aspectos que no cumplen con estas características que les estoy mencionando, no les aplica este reglamento técnico. Este reglamento especifica algunos aspectos que no deben de contener la miel. Es decir, que está prohibido adicionar a ingredientes que no sean miel. Este reglamento aplica única y exclusivamente para la miel que es pura. Incluso no puede tener aditivos alimentarios. ¿Por qué? Porque la miel pura no tiene aditivos. No debe tener materia, sabor, aroma, manchas o vegetables que hayan sido absorbidas en materia extraña durante su procesamiento y almacenamiento. No debe presentar fermentación o producir efervescencia. No se le puede extraer el polen de ningún constituyente particular de la miel, excepto cuando sea imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extrañas inorgánicas u orgánicas. No debe calentarse ni elaborarse en medida tal que se modifique su composición esencial. Y no debe utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influenciar en la cristalización de la miel.
Aspectos que se verifican para ver la calidad de la miel y que cumpla con el reglamento. La diastasa, es decir, que no debe ser inferior a 8 unidades shade y a menos de 3 unidades shade para miel con bajo contenido enzimático. También se verifica el HMF, que debe ser máximo de 40 miligramos por kilogramo o de 80 para miel de regiones tropicales. También aspectos que se verifican que no tenga presencia de sirope que provoquen una alta fructosa o HFS. Es decir, que la miel, como lo mencioné hace un momento, no debe ser mezclada con ningún aditivo alimentario, como jarabes ricos en fructosa, jarabes de maíz, arroz, remolacha, que pueden alterar las características intrínsecas de la miel. La detección de oligosacáridos de polimerasa mayor a 4 indican adulteración con HFS. Otros aspectos que se verifican en el cumplimiento de este reglamento y que van en concordancia con el reglamento. Es decir, que cuando ustedes están produciendo miel, cuando ustedes la van a comercializar, tienen que cumplir además con el reglamento técnico centroamericano de criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, el de residuos de contaminantes, es decir, que no deben exceder los límites máximos de residuos y los niveles máximos de contaminantes, de acuerdo a lo que establece la legislación nacional. Y cuando no existe una norma, un reglamento, perdón, pues entonces vamos a lo que establecen las normas internacionales como la FDA, la EPA, la EMA u otra organización internacional reconocida por el Estado. Y cuando hablaba en principio que les mencioné que este reglamento tenía una característica diferente a todos los alimentos, los reglamentos de alimentos, me refería justamente a la evaluación de la conformidad. ¿Por qué? Bueno, porque la ley establece que para verificar el cumplimiento de los reglamentos, el laboratorio en el cual el Estado se apoya para la realización de los análisis químicos o microbiológicos debe estar acreditado. En el caso de la miel, a nivel nacional, ningún laboratorio en el momento en que, y hasta este momento incluso, ha logrado todavía acreditarse. Es decir, que si nosotros como autoridad verificamos en el mercado y hay un incumplimiento en la miel, no podemos aplicarle las sanciones al administrado que está incumpliendo porque estamos utilizando un laboratorio que no está acreditado. Nosotros, bueno, o al menos en el debate y en la elaboración de este reglamento, siempre participó el SINAT y ellos son el laboratorio de apoyo con experiencia para ese sector apicultor. El tema es que el SINAT no está acreditado. Entonces, al no estarlo, pues nosotros, y hay un incumplimiento en en los parámetros que establece este reglamento, no podemos aplicar la sanción. Entonces, por eso optamos por una figura que es permitida en la regulación y es la evaluación de la conformidad. Entonces, Ah, ¿perdón? disculpa que te interrumpa. Tenemos Y aquí adelante. la primera pregunta respecto al tema que estabas conversando. Y la pregunta es, ¿cuál norma es la que define la acreditación o no de un laboratorio o dónde podría uno comenzar los procesos para acreditar un laboratorio para lo que estás hablando? Es el ECA, es el ente acreditador oficialmente reconocido y es con ellos que se tiene que hacer todo el proceso. Recordemos que cuando hablamos de acreditación estamos hablando del método con el que se realiza el análisis o el ensayo y también el laboratorio debe cumplir con unas características que establece la regulación establecida por el ECA. Entonces, es con ellos, es un proceso, de acuerdo a lo que discutimos cuando estábamos elaborando este reglamento, además del costo que tiene la acreditación, pues obviamente lleva un tiempo. Y si hablamos de un laboratorio que va a prestar este servicio, pues entonces hablaban también del costo-beneficio. Es decir, cuánto me cuesta la acreditación y cuántas pruebas anuales voy a hacer como para ir recuperando la inversión. Entonces, esta parte es bastante compleja
El CITA, que es el laboratorio de la Universidad Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos, está acreditando algunas pruebas, pero para ellos, por supuesto, mucho más fácil porque pues no solamente una, sino que hay pruebas que ya tienen acreditadas y lo que hacen es ampliar la aplicación para otros productos. Entonces, para ellos es más fácil. En el caso del SINAT, que era el de referencia de los apicultores, es que ellos, gracias don Alberto por compartir el enlace. Aquí la diferencia es que ellos, bueno, la diferencia no, ellos claramente dijeron que no cuentan con los recursos que necesitan para esa acreditación. Entonces, por eso optamos por el proceso de evaluación de la conformidad, que como bien les mencionaba, está reconocido y es un formato que se aplica para que pues el administrado cumpla. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la conformidad, decimos que tanto los envasadores nacionales como los importadores de miel deben proporcionar una declaración de conformidad anual que garantice el cumplimiento de este reglamento. Es decir, que por medio de esta evaluación de la conformidad, usted, productor, está garantizando al consumidor que usted cumple con todos los parámetros que establece este reglamento. Eso sí, es importante también que tomen en cuenta que esa evaluación de la conformidad aplica única y exclusivamente para los aspectos que son de verificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como lo es el marcado y el etiquetado, el apartado 7.2, que es la calidad, y el 10, que es método de muestreo y análisis. Porque recordemos que este reglamento también tiene aspectos de verificación compartida, es decir, que hay aspectos que le corresponde al SENASA y hay aspectos que le corresponde al Ministerio de Economía. En el caso nuestro, como lo había mencionado antes, entonces nosotros lo que verificamos es que cumpla con el reglamento de etiquetado, que cumpla con los parámetros de calidad, es decir, el HSF, el hidrosimetrifosfural, la diastasa, la humedad, etc. Entonces, todos esos aspectos de calidad le corresponde al Ministerio de Economía verificarlo y para ello fue que se estableció entonces la evaluación de la conformidad. Repito, debido a que no tenemos un laboratorio acreditado y que no podemos en caso de incumplimiento aplicar la ley, lo que entonces se le solicita al administrado, en este caso a ustedes como comerciantes de la miel, una evaluación de la conformidad. Y esta evaluación de la conformidad, ¿cómo la demuestro? Bueno, el envasador y el importador deben elaborar y mantener en sus archivos una declaración de conformidad de primera parte con vigencia de 1 año. Y su renovación debe cumplir con las condiciones establecidas en este mismo reglamento. Entonces, básicamente, si usted necesita saber cuáles son las condiciones, los parámetros que debo cumplir, entonces voy y reviso el reglamento, voy al laboratorio y el laboratorio me tiene que dar el certificado de que cumplo con todo esto. El declarante debe utilizar esa declaración de cumplimiento de primera parte de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 1750, que está en el anexo A de este mismo reglamento. ¿Y qué dice ese anexo? Bueno, es un cuadrito pequeño, que básicamente lo que dice es formulario de declaración de conformidad y que declaro el número del lote, la dirección, el objeto, quien emite el laboratorio, la dirección, etc. Entonces, básicamente en el reglamento, en el anexo A, está el cuadrito donde está lo que debe decir esa declaración de conformidad. Y la declaración debe estar amparada en los resultados de ensayo de un lote, emitido por el laboratorio designado por el declarante. Entonces, importante aquí, el Ministerio de Economía no le dice al administrado qué laboratorio puede utilizar. ¿Y por qué optamos por esta opción? Bueno, porque la mayor parte de ustedes, los que estuvieron en la redacción de este reglamento, siguen y confían 100% en los resultados del SINAT. Entonces, ustedes pueden decidir o llevarlo a algún otro laboratorio o a llevarlo al SINAT o llevarlo al CITA, el laboratorio que ustedes elijan, y llevan un lote de producción y el laboratorio les analiza de acuerdo a lo que establece este reglamento y les da un certificado que
el lote que se analizó cumple con estas características. Ese lote tiene una duración de 1 año, debe estar siempre disponible para las autoridades. Ese informe, el que le da el laboratorio, debe incluir, entre otras características, algunas de las más importantes que les traje aquí, que es en el documento debe decir informe de ensayo, ese debe ser el título. Debe contener el nombre, la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizan los ensayos. Debe tener una única numeración clara, es decir, que no puede tener varias, que hoy utilizo la 10 y que mañana utilizo la 150. Es única porque esa es la que está sustentando de que usted está declarando que su producto cumple. El nombre y la dirección del cliente, físico o jurídico, que solicita el ensayo y su dirección exacta. La identificación del método de ensayo utilizado. Todos estos parámetros, recuerden que esa información se las da el laboratorio y una descripción veraz de la sustancia, el material o el producto muestreado en donde se incluye el nombre del envasador, la designación o clasificación según el reglamento técnico, el número de serie, el lote, la fecha de vencimiento y la fecha recomendada según uso y algunos otros aspectos. Debe incluir la siguiente información. Esta declaración de cumplimiento solamente es aplicable a las muestras u objetos ensayados y no debe ser trasladada a un lote o serie de productos reglamentados, por lo que no debe confundirse con una declaración de conformidad emitida por un organismo de certificación de producto o un organismo de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el lote X20, lo llevo al laboratorio, lo hago analizar y el laboratorio cumple con todo lo que establece este reglamento. Ese informe que me da el laboratorio es el que va a certificar que la miel que yo produzco, no solamente la X20, sino la cantidad de lotes de miel que salen en el año, cumplen con todos los parámetros que establece este reglamento. Y eso, de alguna manera, esta declaración de conformidad le brinda al administrado la oportunidad de ser transparente y la oportunidad de no inducir a engaño al consumidor. Es decir, queda bajo la responsabilidad del administrado que si quiere al año hacer 2 o 3 o 4 declaraciones de conformidad para garantizar que yo lleve al laboratorio la muestra X20, pero voy en la X150 y que sigue siendo la misma miel. ¿Por qué? Porque eso, supongamos que ustedes son un envasador y que el productor es otro. Entonces, puede ser, es solamente un ejemplo, que el productor esté adulterando la leche y perdón, la miel y se la venda a ustedes como miel pura. Y ustedes como envasadores la están dando al consumidor como miel pura. Entonces, tienen una declaración de conformidad para demostrarle al Estado que ustedes están cumpliendo, pero también me garantizo y me cubro yo como, ay, regálenme solo un segundo. Listo, era batería, gracias. Entonces, como administrado, estoy demostrándole también a mis consumidores, a mis clientes, que la miel que les estoy vendiendo cumple 100% durante todo el año y no solamente ese lote. Pero a efecto de una verificación, simplemente le vamos a pedir la declaración que tenga vigencia de 1 año. Usted pudo haberla hecho hace un mes o la pudo haber hecho hace 11 meses y esa es la que le va a servir a usted. Ahora, si cuando ustedes presentan la declaración se les hace el muestreo y resulta que la miel sale adulterada, pues entonces ya ahí es donde viene la contraparte. O ustedes no sabían que la miel estaba adulterada y viene de su proveedor, o usted como envasador la está adulterando. Entonces ahí viene la responsabilidad que usted como envasador y como la persona que al final de la cadena está presentando el producto final al administrado. Hay un traslado obligatorio de esta declaración. Eso quiere decir
que debe proporcionar y trasladar, debe ser proporcionada y trasladada por el declarante al distribuidor comercializador para fines de verificación. Significa que si yo soy el productor de la miel, yo tengo esa declaración de la conformidad y se la proporciono a quien va a envasarla o a quien va a distribuirla. Es una cadena. Es decir, que desde la primera parte de la cadena yo le estoy garantizando a usted que mi miel cumple con todas las características del reglamento, es decir, que es una miel pura. Esta declaración de cumplimiento debe mantenerse vigente durante en todo momento, para que cuando las autoridades nacionales competentes la soliciten durante el proceso de verificación en el mercado, no sean sancionados por incumplimiento al reglamento. Entonces, si ustedes no tienen esa declaración de cumplimiento en el momento en que las autoridades llegan a hacer la verificación, pues entonces tendrán que, pues obviamente, asumir las sanciones que corresponden. Bien, ¿es permitido copiar la declaración de cumplimiento en otros documentos? Sí, claro que sí. Yo puedo pasar esa información. Si la empresa tiene una declaración, puede ser a un código QR, en las instrucciones que vienen en el producto o en la página web del fabricante, importador, vendedor, etcétera. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy alterando la información, estoy brindando una información que es efectiva y es verídica. Y es importante tomar en consideración que el incumplimiento de cualquier normativa del producto invalidará la declaración de conformidad de comprobarse tal situación y aplicarán sanciones administrativas contenidas en la ley 7472. Es Doña decir, Amanda, sí, señor. disculpa, Y en adelante. el caso de las personas que trabajen con distribuidores o con puntos de venta, un traslado digital de esta sanaría cualquier revisión de parte del gobierno. Correcto, correcto. Esta información, como lo vimos aquí aquí, es decir, la declaración de conformidad debe ser proporcionada y trasladada por el declarante al distribuidor comercializador. Entonces, Ok. desde que inicia la cadena, si yo como productor tengo una declaración de conformidad, yo la debo pasar a mi distribuidor, al comercializador, al envasador, a quien sea. Debo hacerlo, porque es Pero parte de la cadena. que en forma digital está perfecto o tiene que haber algún tipo de físico. El reglamento no especifica si es digital o es física. Lo Ujú. que sí es que la información tiene que ser veraz, es decir, que sea eh, eh, trasladada directamente desde el inicio de la cadena. Muy amable. Con mucho gusto. Entonces, les mencionaba que es permitido trasladar la información a un código QR, al catálogo, a la factura. Esa declaración de cumplimiento se la puede dejar pública. Por eso el reglamento ni siquiera establece si es digital o es física, porque, por ejemplo, en un catálogo es como una foto de la declaración. Si está en la página web, es digital, entonces el reglamento no especifica. Lo importante es que sea la información verídica y que se tenga en el momento en que las autoridades o los inspectores lleguen a hacer la verificación. Y como les mencionaba, en caso de no contar con esa declaración, pues entonces ahí es donde se está corriendo el riesgo de aplicar sanciones administrativas. Ahora viene la otra parte del reglamento. Es la parte de etiquetado general de alimentos preenvasados. Si recuerdan, hace un momento les dije que el reglamento, para aplicar el reglamento, debíamos de aplicar criterios microbiológicos, debíamos de verificar los límites máximos de residuos de plaguicidas, contaminantes, lo que establece la regulación. En el mismo sentido, también tenemos que verificar que nuestra miel envasada, porque estamos hablando de la miel que ya está en el envase, debe cumplir con el reglamento 67010710, que es el etiquetado general de los alimentos preenvasados. Esto es un reglamento centroamericano. Cuando hablamos de RTCA significa centroamericano. Este reglamento establece dos principios muy importantes, y es que la información que se presente en la etiqueta de los productos no puede ser falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en el consumidor
la impresión errónea respecto a la naturaleza en ningún aspecto, es decir, que se le haga creer que este producto es miel cuando no lo es. Y tiene un segundo principio que también es muy importante, que es que no se pueden emplear palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que refieran o sugieran directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que se trate. Es decir, no sé, un ejemplo, yo le pongo la miel, las abejas a un envase que tiene otro producto que entre sus ingredientes puede tener miel, por supuesto, pero no es miel pura. Entonces, esos productos están protegidos, es decir, yo no puedo utilizar imágenes que visualmente induzcan al consumidor a pensar que el producto es un producto que no es. El alimento la definición debe cumplir con lo que es el nombre del alimento, que debe indicar la verdadera naturaleza, ser específico y no genérico. Cuando hablamos específico es que yo digo que mi producto es miel de abeja. Y cuando es genérico, yo digo que mi producto es un alimento. Pero es un alimento ¿de qué? ¿Qué tipo de alimento? A eso se refiere cuando decimos que es genérico. Entonces, siempre en el nombre del producto se debe reflejar la verdadera naturaleza, ser específico, que el consumidor vea el producto y que con una sola mirada sepa qué tipo de producto está frente en la góndola. Entonces, les he traído un ejemplo de cómo etiquetar una miel pura. Y esto recordemos que va en concordancia y cumplimiento con lo que establece el Reglamento Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos Preenvasados. Es decir, que aquí se establece lo que la etiqueta debe decir. Debe tener un lote y el número de lote debe estar cerca del nombre del alimento. Debe tener nombre del alimento. Aquí el producto o el nombre es miel de abeja. Es decir, que no está siendo genérico, estamos siendo muy claros. Debe tener el contenido neto, cuánto tiene este frasco de miel, 100, 200, 300, lo que sea, el contenido neto. Condiciones del producto, por ejemplo, yo puedo decir que mi producto es orgánico, que mi producto es natural. Toda esta información ya la puedo decir, poner en la etiqueta siempre y cuando lo que yo estoy diciendo es verificable y usted puede demostrar que su producto es orgánico, que usted cumple con lo que establece la regulación de productos orgánicos. Si lo cumple, póngalo. Si no lo cumple, no incluyan aspectos que ustedes no pueden demostrar y que a ciencia cierta saben que no es, valga la redundancia, no es cierto. Es decir, van a engañar al consumidor. Entonces, en la etiqueta incluyan todos los aspectos que ustedes quieran resaltar de su producto, las características buenas, siempre y cuando usted lo pueda demostrar. Entonces, volvemos a lo mismo. Su producto es orgánico, véndala como orgánica, pero tiene que demostrar en un momento determinado, en una verificación de su producto, usted tiene que demostrar que su producto es orgánico. Usted puede utilizar nombre de fantasía, una marca, porque todos los productos tienen una marca. Entonces, ese nombre de fantasía siempre tiene que ir acompañado del nombre específico del producto. Entonces, aquí vemos que la marca del producto es Maya y el nombre del producto es miel de abeja. Maya está junto con miel de abeja, dice 100% natural, significa que el producto debe cumplir con ese 100% natural. Usted puede utilizar ilustraciones, representaciones gráficas, todo lo que quiera que llame la atención a su producto. Puede utilizar el panal, puede utilizar la abeja. ¿Por qué? Porque su producto es miel. Es un producto que no está adulterado, que no está mezclado con otros ingredientes. En la parte posterior del frasco, entonces viene la otra información que el reglamento exige que debe de declararse, pero que digamos, no es tan importante para mí como productor que se vea. Está la información ahí, se la estoy brindando al consumidor, pero lo más importante está al frente, que es el producto natural, que es orgánico, que pesa tanto, que se llama así. La otra parte, entonces, usted puede poner instrucciones de conservación, mantener el lugar fresco, lejos de incidencia directa de la luz solar, las recomendaciones que ustedes quieren dar al consumidor para que su miel se mantenga en buenas condiciones durante
el periodo de vida útil, aunque en este caso, recuerden que la miel no es obligatoria la fecha de vencimiento. Entonces, tiene que tener país de origen, el nombre y dirección del fabricante, el envasador, y como les decía, las instrucciones de conservación. No tiene registro sanitario porque es un producto que no está controlado por el Ministerio de Salud, sino por el SENASA. Entonces, en este caso, lo que tiene que tener es el certificado de CVU. La verificación, puse este otro ejemplo para que ustedes también lo tengan presente, que lo hemos hecho ya, que es verificar jarabes con miel de abeja. Es decir, productos que tienen miel de abeja y otros ingredientes. Entonces, para todos esos productos se les aplica el decreto 37280, que es el de alimentos preenvasados, el que les acabo de explicar, lo que establece la ley 7472, promoción de competencia efectiva al consumidor, el artículo 34, y la ley general de la salud animal. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos, mis compañeros de verificación en el 2022 hicieron de hecho, creo que fue la última verificación de mercado que han hecho. Visitaron 32 comercios, diferentes cantones de diferentes provincias. En total, visitaron 32. En total se verificaron 55. 37 de miel de abeja pura, 14 de miel de abeja con otros ingredientes y 14 jarabes con miel de abeja. Perdón, 4 jarabes con miel de abeja. De esta verificación que hicieron, se verificó que el 62% de los productos, es decir, 23 unidades, incumplen. Miren que el 62% está incumpliendo, es decir, que hay un grado de incumplimiento bastante alto y que solamente cumple el 38%. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se dio ese incumplimiento? País de origen, no estaba en la etiqueta. Instrucciones para la conservación, número de lote, contenido neto, la leyenda de no suministrar a niños menores de 1 año, el nombre del alimento y contenido neto en el mismo campo de edición, y no tenía número de CVU. Entonces, como ven, ni siquiera era por aspectos de calidad, en este caso de lo que estamos mencionando, sino que son aspectos de incumplimiento de etiquetado. No sé, hay una pregunta. Sí, doña Amanda, 2 preguntas. La Dígame. primera es, ¿no es reiterativo poner el 100% natural? ¿Se podría simplificar o podría generar más bien apertura a más áreas grises? Y la segunda es, la etiqueta pide el nombre del responsable de distribuirla, pero no de producirla o envasarla. ¿Está bien esto ante el MAKE? Correcto. Entonces volvemos aquí. Creo que era la segunda. Aquí sí. Bueno, para la primera, lo del 100% natural. Cuando hablamos de miel pura, se supone que es miel natural. Entonces, algunos administrados lo ponen el 100% pura para llamar más la atención del producto. No está mal hacerlo, lo puede hacer, pero como les mencionaba, siempre y cuando usted pueda demostrar que su producto es 100% natural, igual que el orgánico. Usted lo puede poner, le puede poner el sello del 100% orgánico, pero tiene que demostrarlo. Entonces ya queda más como al marketing que se le quiera dar al producto. Si no pone el 100% natural, no importa, y si lo pone, pues tiene que ser demostrable. Y en el caso de lo que me preguntaban de la dirección, debe estar el nombre y dirección del fabricante, del envasador, del exportador, distribuidor o importador. Es decir, cualquiera de ellos. Pero tiene que haber un responsable. Entonces, si lo que se va a poner en la fecha, en la dirección del envasador, en caso de un incumplimiento o en caso de un consumidor que quiera hacer un reclamo, pues se contactará con el envasador y el envasador a su vez con el fabricante. Pero tiene que haber un responsable en la etiqueta, una persona a quien se pueda llamar, a quien se pueda contactar para hacer el reclamo. No sé si les queda
clara la respuesta? Creo que sí. Sí, señora. Bien. Entonces, como les mencioné al principio, también les tengo un ejemplo para el etiquetado de jarabe de miel. Recuerden que una cosa es miel pura y otra cosa es un jarabe con miel de abeja. Eso quiere decir que el producto no se puede etiquetar como miel de abeja. Tiene que tener los mismos requisitos de la miel de abeja. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a denominar mi producto? Y entonces ahí entran los dos principios de etiquetado. El producto no puede inducir a engaño al consumidor y no puede tener en la etiqueta ilustraciones que haga pensar al consumidor o que lo haga dudar de su decisión de compra porque yo lo estoy induciendo a algo que no es correcto. Entonces, igual que el producto anterior, tiene que tener la identificación del lote, el nombre del alimento, que debe ser específico y no genérico, debe tener el contenido neto. Este producto sí debe tener fecha de vencimiento porque recuerden que este producto no estaría cubierto por el reglamento de miel de abeja. Esto es un jarabe y por lo tanto no entra en el ámbito de aplicación del reglamento de miel de abeja y para efectos de comercializarlo lo que se tiene que cumplir es el reglamento de etiquetado general de alimentos preenvasados. Entonces sí tendría que llevar el número de lote, tendría que llevar la fecha de vencimiento. También, como todo producto, puede tener un nombre de fantasía y ese nombre de fantasía tiene que ir inmediatamente acompañado por el nombre específico del producto, que aquí claramente y bien etiquetado dice jarabe con miel de abeja. Es decir, yo no le estoy dando herramientas al consumidor para que se equivoque en su decisión de compra. Yo le estoy diciendo que es un jarabe con miel de abeja. Y si ustedes ven en la etiqueta, toda la letra es del mismo tamaño, es el mismo tipo de letra, entonces no estoy resaltando una característica en el producto. Por ejemplo, si yo pongo pequeño jarabe con y muy grande miel de abeja, estoy incumpliendo porque estoy induciendo a error o engaño al consumidor. Aquí claramente vemos que el tamaño de la letra es la misma, que mantiene una línea, la misma tipo de letra, el mismo color, no resalto ninguna característica en el nombre y lo que tenemos ahí es un abejón y no es una abeja. Entonces, el producto está bien etiquetado. Pues entonces va la misma, bueno, la misma parte de la misma información de lo de la etiqueta para la miel pura, porque aquí tenemos que poner una lista de ingredientes. Vimos que en la etiqueta para la miel pura no hay lista de ingredientes porque el único ingrediente es la miel, por lo tanto no se obliga a poner una lista de ingredientes. Pero cuando el producto tiene más de un ingrediente, es obligatorio poner esa lista de ingredientes. Entonces también el país de origen, el registro sanitario, aquí sí lleva registro sanitario porque es un producto que se controla, lo controla el Ministerio de Salud, tiene que estar registrado, tiene que tener instrucciones de conservación y también tiene que tener la misma información de la miel, nombre, dirección del fabricante, envasador, exportador, etcétera. También en la misma línea de Ya. verificación Vea, sí, esto es, ajá, ahí estoy. ¿Ves ahí? Vea el montón que... bueno, no, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, también en la misma línea de la miel, tenemos aquí la verificación de productos de miel de abeja con otros ingredientes. Y vimos que en los aspectos de etiquetado también incumplieron. El 71% de las muestras, es decir, 10 productos cumplen, y el 29% de las muestras, es decir, 4 productos, incumplen. ¿Y cuáles son los motivos del incumplimiento? Tampoco tiene número de lote, no tiene contenido neto, no tienen instrucciones para la conservación y no tienen el nombre del alimento y el contenido neto en el mismo campo de edición. En un principio, cuando vimos el etiquetado de la miel, les mencioné que el contenido neto tenía que estar muy cerca del nombre del alimento. Entonces, en este caso, el producto está incumpliendo. Doña Amanda, antes de que se ¿Sí? nos pase el tema, nos Ujú. preguntan que si la información o tabla nutricional se debe agregar
aunque solo sea miel, 100% miel, digamos, en la parte de energía, proteína, carbohidratos, vitaminas. Buena pregunta. El reglamento, existe también un reglamento de etiquetado nutricional de alimentos que está en este momento, está siendo modificado, de hecho creo que está en consulta pública. Y este reglamento no establece que la tabla nutricional sea obligatoria en los alimentos hasta ahora. En el momento en que entre en vigencia, pues entonces entrará ya la obligatoriedad de la tabla nutricional, pero en este momento todavía no es obligatoria. Por eso fue que entre los otros reglamentos que mencioné que debe cumplirse cuando se va a aplicar el reglamento de miel, no mencioné el de etiquetado nutricional porque todavía no está vigente. Se espera que una vez sea firmado y salga en la Gaceta, creo que va a ser un año para que entre en vigencia y entonces a partir de ahí ya entraría a ser obligatorio porque el etiquetado nutricional pasaría a ser obligatorio para todo tipo de alimentos. Ahí me nace otra duda, ¿Sí? Cuéntenme. porque a lo que entiendo, el documento parte que cualquier miel, exceptuando las de actividades enzimáticas bajas, son iguales. Entonces, si una persona mezcla 50% miel del extranjero con 50% de miel nacional, en la etiqueta tiene que salir la mezcla, digamos, que tiene que decir Costa Rica, no sé, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, o tiene que referirse a que hay una blends de mieles de diferentes países. Eso es en línea con la pregunta que venía de etiquetado nutricional. Es otra pregunta. No, es por separado. Ah, ok. Bueno, hasta el momento no, o el reglamento en ese momento no lo pide. Entonces, también tenemos que ser como muy cuidadosos con lo que dicen los reglamentos, para que al final no entremos en aspectos que el reglamento no pedía y que nosotros mismos nos complicamos intentando incluirlos. Entonces, si el reglamento no establece que hay que decir que X cantidad es miel de algún lugar y la otra cantidad es miel nacional, pues no lo hacemos. Simplemente se declara todo lo que se tiene que declarar que establece el reglamento, es decir, que compra con los parámetros de calidad, la diastasa, la HMF, la humedad, etcétera, en su totalidad. No importa si viene una mezcla. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Entonces, de esos productos jarabes con miel de abeja, vemos que 4 productos incumplieron de ese 100% muestreado y que 0% cumplen. Algunos de los principales incumplimientos, otra vez en etiquetado general, principios generales de la etiqueta, es decir, con el nombre del alimento, contenido neto, la dirección, el país de origen. Aquí vuelvo a la pregunta que me hacían hace un momento, ¿quién me la hizo? Don Alfredo, no recuerdo quién me la hizo, pero recuerden que dice país de origen. Eso significa que el reglamento está pidiendo que usted declare el país donde viene la miel. Si está haciendo mezclas, el reglamento no dice si hay que declarar por separado las mezclas, si es 50% El Salvador y 50% nacional, eso no lo dice el reglamento. Solo dice que hay que declarar el país de origen. Doña, Entonces, eso es una muy buena pregunta que no tengo la respuesta en este momento. perdón que te interrumpa de nuevo. Tenemos la Sí, primera mano levantada. Adelante, don cuénteme. Alfredo. Sí, doña Amanda, casualmente esa era mi inquietud, porque vamos a ver, el reglamento pide que se exprese el país de origen, pero no habla o sea, hace suponer como que el 100% de esa miel que está en ese envase viene y voy a poner un ejemplo, El Salvador. Pero entonces suena, ¿verdad? O sea, no quiero que se me malentienda, pero sonaría a que si yo a esa miel que traigo de El Salvador le agrego un porcentaje de miel nacional, eh, perfectamente podría brincarme el tema del país de origen, porque
el reglamento no me expresa, no me pide que ponga porcentajes. Y eso podría abrir la posibilidad de que algún envasador, con el ánimo de darle una información fraudulenta al consumidor, expresamente no ponga país de origen, porque hizo una mezcla en donde hay una parte nacional. Y suponiéndolo positivamente, hablemos de 50-50, pero yo no sé. Esa es una duda que me nace y casualmente hace unos días fue un tema de conversación en un chat de apicultores, ese tema específico. Muy buena pregunta, don Alfredo. Yo aquí voy a tomar nota porque esto nunca lo debatimos cuando hicimos el reglamento. Nunca hablamos, o al menos no lo tengo presente porque, bueno, ya tiene varios años de haberse No, dado no lo este hablamos. debate. Yo estuve allí, yo estuve presente y no lo hablamos. Entonces es algo que tenemos que ver cómo solventamos, porque efectivamente, si tiene una mezcla 50-50, debería declararse que 50% es de X país y 50% nacional. Sería lo correcto. Pero el reglamento no lo dice, solo dice país de origen. Entonces, creo que es una buena pregunta que voy a debatir con mis compañeros a lo interno y yo les estaría enviando un correo a la Cámara al respecto, a ver qué hablamos. ¿Les parece? Sí, tenemos otra mano levantada. Adelante, William. Buenas, doña Amanda. Es que en realidad sí creo que, no sé, ¿verdad? No soy quien para referirme a reglamentos ni demás, pero muchos comercializadores inclusive se sabe de ciencia cierta que hacen mezclas con mieles del extranjero y en la etiqueta inclusive ponen hasta esencial Costa Rica. Entonces, creo que están mandando un mensaje erróneo al consumidor. Por lo menos eso es lo que yo puedo apreciar, ¿verdad? Sí, correcto. Yo aquí tomé nota, voy a debatirlo con mis compañeros de reglamentación técnica y con la parte legal, a ver, porque entonces sería, posiblemente nos quedó un vacío ahí en el reglamento. Recordemos que los reglamentos, bueno, generalmente adoptamos reglamentos, debatimos de qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir y lo fundamentamos. Pero en el momento de aplicarlo nos encontramos con vacíos que a lo mejor en el momento en que se redactó no lo identificamos. Eso, los reglamentos no están escritos en piedra y si en un momento determinado se tiene que modificar o se tiene que agregar o se tiene que agregar algo, se puede hacer. Entonces, lo que estoy identificando aquí es un vacío que de verdad puede ser problemático en el sentido de lo que mencionaban, de que puede ser que ustedes están diciendo que es esencial Costa Rica y no lo es. Entonces eso se convierte en una declaración engañosa para el consumidor. Bien, eh, mis compañeros, como les mencioné hace un rato, realizaron un análisis de calidad y pureza de la miel de abeja. Y como lo vimos hace un momento, pues los métodos de análisis que se realizan para verificar o identificar la calidad y pureza de la presencia de sacarosa, la diastasa, el HMF, ácido libre, humedad. Se detecta también HFS y la presencia de azúcares simples. Entonces, en ese sentido, nosotros como Ministerio de Economía no hemos podido detectar o hacer análisis de HFS justamente porque, pues por la problemática primero económica que tenemos y segunda porque, pues por el tema de las muestras o los análisis acreditados. Entonces, tenemos unas acciones de seguimiento. En ese caso, SENAL se realiza de forma, toma muestras de miel pura en puntos alejados del gran área metropolitana. Una vez que se cuente con el laboratorio acreditado por ECA, se realizará el muestreo estadístico. Como les comenté, el CITA está en el proceso de acreditación y por eso aún no lo hemos hecho, porque no tenemos ese proceso de acreditación. El SINAT realiza pruebas de calidad de HFS a mieles de abeja pura recolectadas
y se comunicará al fabricante, envasador, distribuidor sobre las correcciones que deberían realizarse respecto a los resultados de los análisis de calidad. Ese es el plan de seguimiento que tenemos en este momento. Como les mencionaba, el último muestreo que se hizo fue en el 2022 y como ustedes vieron, se encontraron incumplimientos muy enfocados en el área de etiquetado y no en calidad, justamente porque por lo que les acabo de mencionar, el tema de acreditación. Entonces, eso es un proceso que los compañeros de verificación, no sé en el plan de trabajo para cuándo tienen el proceso de verificación, si está para el próximo año, porque ya el reglamento, como ustedes saben, está vigente, pero pues, obviamente es un proceso que en algún momento se empezará con el muestreo en el mercado. Don Alfredo levantó la mano. Sí, muchas gracias, doña Amanda. Casualmente era sobre esto último que nos puso en una reunión que tuvimos con el ministro y con, creo que es su superiora, pero es que ahorita no recuerdo el nombre San Luisa de Díaz, ella, mi doña Luisa, directora. correcto. Ujú, Y la directora, sí, nos mencionó que por parte del Ministerio de Economía se estaba buscando la forma de que el mismo tuviera la potestad de recoger muestras más allá de la GAM. No sé, y ahora veo que ustedes nos pone allí que prácticamente estarían coparticipando o pidiendo la participación de SENASA como usualmente lo ha hecho. Entonces quisiera que eso nos quedara claro a nosotros como productores y transformadores de producción primaria para saber, vamos a ver, yo que soy de la periferia, eventualmente recibo una notificación de una miel mía que está y voy a poner un ejemplo, en la zona de San Carlos, y recibo un comunicado por parte del MEIC. Hasta lo que estoy viendo allí, no debería ser quien me envíe a mí el comunicado, debiera ser SENASA. O sea, lo que quiero es, en otras palabras, es muy común que ahora se nos trate de enviar mensaje, entre comillas, oficiales de algún ministerio y resulta que es alguien tratando de embaucarnos o generar una polémica en donde nos perjudica a nosotros y alguien reciba un beneficio económico porque nos cobre algo que no era legal, por ejemplo. A ver, existe un decreto se llama verificación coordinada. Ese decreto permite a las entidades públicas que nos colaboremos, perdón, en el proceso de verificación. Eso significa que si Ministerio de Salud está en X zona, puede tomar una muestra y traerla a nosotros para nosotros aplicar o llevarla al laboratorio y hacerle el muestreo que nos corresponde de acuerdo a la competencia legal que nos corresponde de acuerdo a lo que establece el reglamento. O lo puede hacer SENASA o lo podemos hacer nosotros. Este decreto de verificación coordinada es un decreto que ya tiene unos años justamente por la escasez de recursos que tenemos para viáticos, de transporte, etcétera. Entonces, por eso salió, de hecho, creo que es un decreto de la administración pasada, principios de la administración pasada, para evitar el exceso de gastos en viáticos, es decir, que vaya Ministerio de Salud, SENASA y MEIC a una zona cuando un solo ministerio puede recoger la muestra. Pero quien va a hacer el muestreo, pues obviamente llegará al lugar debidamente identificado con las credenciales del ministerio que corresponde. No va a ser cualquier persona, siempre son funcionarios que están debidamente identificados. En el caso nuestro, los ministerios de los colegas que van a hacer verificación en mercado, ellos andan con su camiseta, andan con su identificación. Entonces, no cualquier persona va a ser responsable de esa muestra. Cualquiera venir y decir, yo soy de salud o soy de SENASA, de MEIC y vengo a tomar una muestra, tiene que identificarse. Pero sí tenemos un decreto que nos permite justamente para como colaboración interna
de hacer un muestreo y traer esos productos al ministerio que corresponde para que ellos a su vez lo lleven a las respectivas muestras de acuerdo a la competencia que les corresponde en el reglamento. No sé si fui clara, don Alfredo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si quedó todo Don claro. Alberto tiene la mano levantada. Y don Alberto. Sí, no, don Amanda, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta. Digamos, usualmente las mieles nosotros siempre las hemos eh, dividido en dos, ¿verdad? La miel que es cruda y pura y después la que lleva tratamientos de temperatura por X razón, ¿verdad? Es importante o debería estar dentro de la etiqueta que se ponga si la miel llevó algún tratamiento térmico o si sigue manteniendo la pureza de la miel cruda. No sé si eso se está debatiendo en lo que vos estás diciendo que están analizando para las nuevas normas. No sé si eso se puede considerar. No, eso no se está considerando porque el reglamento está vigente en este momento y Ujú. tendríamos que verificar qué dice el reglamento respecto a lo que usted está mencionando. Él tiene unas definiciones, lo que pasa es que yo en esta presentación fui como más a la parte de verificación y a la parte de lo que se le verifica al administrado y no a otros detalles justamente por tiempo, pero el reglamento tiene unas definiciones y en ellas se dice cada uno de si es miel escurrida, miel prensada, etcétera. Y respecto a lo del calentamiento, yo no lo tengo presente, pero podríamos revisarlo y podría aclararle su duda. Sí, es que a ver donde me nace mucho la duda es el caso que yo tengo un estañón y el HMF, no sé, salió en 55 y yo tengo esa prueba. Esa prueba mía me va a cubrir el estañón o también me va a cubrir el envasado, porque si hubo una técnica de calentamiento de ese 55 pues ese HMF ya pasó para el río, ¿verdad? Entonces, mi técnica de envasado va a saltarse el examen del estañón. De hecho, cuando ustedes hacen un muestreo de un lote, se supone que ya debe haber pasado por todo el proceso, no al Ujú. principio, porque si usted hace el muestreo para la declaración de conformidad, usted lo hace cuando apenas viene la primera etapa de la miel. Por supuesto, en el camino van a haber alteraciones que cuando el producto ya llegue al envasado, ya las características no van a ser las mismas, por tiempo, por temperatura y por todos los aspectos que ustedes conocen. Entonces, el producto terminado, el producto que ustedes someten a una declaración de conformidad ya debe haber pasado por todo ese proceso. Incluso el reglamento en el apartado 7.1 dice que la miel no debe calentarse ni elaborarse en medida tal que se modifique su composición esencial o se menoscabe su calidad. Es decir, que si usted lo somete a un calentamiento, ese calentamiento debe ser a una temperatura que no altera las características ni de diástase ni de HMF. Y tenemos una pregunta más en el chat que dice, ¿existen sanciones para quienes no cumplan o no estén inscritos? Existen sanciones para los que incumplen el reglamento. Esas sanciones son las que establece la Ley General de Protección y Defensa del Consumidor, que van desde un salario mínimo hasta 10, 100 salarios mínimos, depende de la infracción. Entonces, eh, uno de los motivos por los cuales puede haber sanciones es los que mencionábamos en un principio. Usted tiene una declaración de conformidad, pero resulta que usted está incumpliendo porque está diciendo que su producto es XXX y cuando se le hace la verificación, usted no está cumpliendo. Por eso yo les decía, el reglamento no dice que usted puede hacer una o que puede hacer 5 declaraciones de conformidad a su producto. El reglamento solamente dice, cuando llegue a verificar el representante del ministerio, usted presente su declaración de conformidad. Pero cuando tenemos procesos responsables, tenemos gestión de riesgo, es importante que nosotros a lo interno tengamos un control. Es decir, que no necesariamente cada año vamos a hacer ese muestreo, sino que tenemos que ir frecuentemente con una periodicidad
que va a depender mucho de los costos, por supuesto, porque sabemos perfectamente que cada muestreo tiene un costo y que del producto que usted venda, pues va a depender la capacidad de implementar 1, 2, 3 muestreos al año o implementar más, porque depende mucho del tamaño de la empresa. Pero sí, como parte de la gestión es importante, ya eso es como una recomendación profesional, no es lo que dice el reglamento, pero sí es importante que nosotros a lo interno tengamos nuestros propios controles para saber que nuestro producto tal cual lo estamos sustentando en una declaración de conformidad está cumpliendo y no necesariamente es el lote que nosotros en principio llevamos a muestrear. Y una última consulta antes de darle la palabra a don Alfredo. En caso que alguna persona que no esté presente el día de hoy vea la grabación, eh, ¿cómo puede hacerte una consulta o una pregunta? Y me puede escribir a lazo con doble S, @ make de Ministerio de Economía, Industria y Comercio, .go.cr. Lo puedo poner en el chat. Perfecto. Don Alfredo, adelante. Muchas gracias, Alberto. Doña Amanda, obviamente agradecerle porque ha sido una charla muy enriquecedora. Usted debe saber que el costarricense por naturaleza es emprendedor, le gusta tratar de abarcar toda la cadena productiva, o sea, es apicultor, es empacador e inclusive distribuidor. De manera que muchos de nosotros, pequeños productores, nos vemos alcanzados en distintos puntos, ya sea por Senasa, por ustedes o por alguien más, ¿verdad? Llámese Hacienda, llámese quien sea. De manera que nos queda muy claro que faltó tiempo, o sea, falta tiempo para ver muchos otros temas que están aquí en el reglamento. Usted acaba de decirlo, hay caracterizaciones, hay glosario que no se vio, que tal vez sería interesante potenciar o buscar la forma de tener otra segunda charla, otro acercamiento con ustedes, de manera que, ya que en esta rompimos hielo, pues tratar de entrar como en más confianza y tocar algunos puntos álgidos o que muchas veces por no conocer o no revisar bien, tal vez no preguntamos. A mí solamente me queda una inquietud y es casualmente partiendo del hecho de eso, de que somos una serie de, de pequeños productores transformadores, si eventualmente se podría pensar, se ocurre a mí, y es una idea que lanzo al aire, se la voy a decir a usted, ni siquiera la he comentado con nadie más, buscar la forma de que el make busque o busquemos alguna alternativa para apoyar a toda esta sector laboral tan pequeño, para establecer un convenio, quizás, no lo sé, con SINAT, en donde tengamos algún beneficio desde el punto de vista monetario. O sea, yo no sé si eso es posible, legal o totalmente impensable, pero bueno, nada más quiero que le quede esa iniciativa para quizás más adelante explorarla, porque casualmente muchos de los agremiados de la Cámara ven en esa conformidad, en esa declaración de conformidad, que forzosamente va a incluir un análisis básico. Estamos hablando, cuando hablamos de básico, diastasa, humedad, HMF, básicamente. Eh, y bueno, ahí por ahí vi HFS también, no lo sé si eso se incluiría dentro de lo básico. Entonces, buscar la forma de que se nos apoye como pequeños productores, como pequeños transformadores, para que no resulte tan onerosa eh, el cumplimiento de este reglamento. Es mi apreciación, se lo dejo como tarea a usted, porque yo sé que usted puede apoyarnos en eso y puede hablarlo con doña Luisa y básicamente ver si explorar esa posibilidad. Y bueno, para no seguir hablando muchísimo, pues nuevamente agradecerle su tiempo, agradecerle el tiempo a todos los que han estado participando, tanto vía Zoom como vía el Facebook. Y bueno, pues
creo que seguimos en contacto. Muchas gracias a usted, don Alfredo, y bueno, siempre la orden, ahí tienen mi correo electrónico si tienen alguna consulta que se haya quedado, con muchísimo gusto, y yo me quedo con esas dos tareas. Muchas gracias a todos, feliz tarde.